Estamos en el cruce de Shibuya, lo que se dice que es el cruce más concurrido de todo el mundo. Por cada cambio de semáforo cruzan entre 1000 a 3000 personas. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar de cosas súper básicas de Japón, específicamente Tokio, que eso es un video que nunca hice en este canal, curiosamente. Japón se dice que es la tercera economía del mundo, el puesto 19 en cuanto a desarrollo humano, y es un país que tiene 125 millones de habitantes, del cual 14 viven en Tokio. Pero si calculamos por toda el área metropolitana que es Tokio y sus alrededores, viven aproximadamente 40 millones de personas. Pero la población de extranjeros es de solamente el 1%. Según el gobierno, hay aproximadamente 5.000 homeless, 5.000 indigentes en todo el país. Y la tasa de pobreza es del 15%. Y para entrar dentro de la estadística de persona pobre, tendría que ser una persona con un ingreso anual de menos de $20.000. Pero claro, trabajando justamente con el salario mínimo, no entrarían dentro de lo que sería la pobreza. Japón, si bien tiene fama de ser un país en el que se trabaja demasiado, en realidad en cuanto a horario laboral está fuera del top 10 de países que más trabajan diariamente. El horario laboral común y corriente es de 9 a 5 o 6. Y la prueba de eso es que justamente antes de las 9 y después de las 5 es cuando más está saturado las líneas de metro. Pero aún así, Japón tiene un término para lo que es la muerte por exceso de trabajo, que se le dice karoshi. Oficialmente al año mueren 100 personas por exceso de trabajo, pero según activistas el número es en realidad de 10.000 al año. Así que el número real no lo sabemos, pero lo que sí les voy a decir es que si bien no es tanto los trabajos que tienen tantas horas extras no pagas, sino que también está el hecho de que los horarios laborales de Japón son un poco más intensos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿por qué todo el mundo está mirando el teléfono en el tren constantemente? Bueno, porque justamente cuando esa persona entre a trabajar, sea el trabajo que sea, no va a poder tocar más el teléfono en el resto del día. Pero o sea, en Japón se trabaja mucho, se trabaja duro, pero no es tanto como la gente cree. Tal vez 20, 30 años atrás, sí, era muy diferente. Pero eso de las cosas cambió mucho. Ahora, hablemos de la vivienda en Tokio. En Tokio, vivir en 20 metros cuadrados te puede costar la renta mensualmente unos 50.000 yenes, que sería redondeando, como decir, $500 a $700. Pero lo interesante es que si uno saca una hipoteca, compra un departamento que tenga el triple de tamaño, unos 60 metros cuadrados, al mes uno puede pagar unos 70.000 yenes, o sea, unos $700 al mes. Y por lo tanto, es un país en el que comprar una casa a veces puede ser mucho más conveniente que estar rentando por años. En cuanto al idioma, sí, obviamente solamente se habla japonés en Japón. Muy poca gente habla inglés. Es más, los japoneses muchas veces tratan de escaparse de usar inglés incluso. Además, de lo poco que hablan inglés, lo hablan muy mal porque la fonética es muy compleja para el japonés. En cuanto a la lectura del japonés, por ejemplo, existe el katakana y hiragana, que son alfabetos súper básicos, que son unas 45 letras cada uno y son fáciles de aprender. Eso en mi caso los aprendí muy de chico, por lo tanto, nada, súper fácil. Pero están los kanjis, que ya son ideogramas, que cada letra puede ser una palabra y combinada con otras puede ser otra palabra. Y cambia además la fonética. Y de estos, lo básico son unos 2.000 caracteres y el avanzado puede ser hasta unos 3.000-4.000. Pero 3.000 tengo entendido que es lo que se aprende en toda la escuela. Sé que suena muy tonto, pero actualmente trabajando como guía de turismo hay gente que me pregunta si existen todavía los samuráis. La realidad es que no, gente, me da un poco de vergüenza explicarlo, pero es como preguntar si existen todavía los templarios o los vikingos. A ver, es una clase... Ok, no existen, puto, no voy a explicar más. Pero bueno, un samurái no es samurái si no tiene una katana, una espada, y está prohibida la aportación de cuchillos pequeños. Incluso, es más, en Japón está prohibida la aportación de cuchillos. En llevarlo en el bolso es supuestamente un delito. Bueno, es mucho más profundo el tema, pero para que se dé una mínima idea. Ahora, lo que sí existen son las geishas. Pero mucha gente confunde mujeres vestidas de kimono con geishas.
es muy fácil de reconocerlas porque las geishas tienen kimonos súper extravagantes, o sea, mucho más producidos. Y bueno, principalmente es el maquillaje, que están con la cara completamente blanca, con los labios rojos. Japón es un país donde el kimono nunca pasó de moda, por lo tanto las mujeres muchas veces visten kimono y es como un vestido de gala, solo que tradicional. Otra cosa muy tradicional que sí sigue existiendo también es el teatro kabuki, que es ese que tienen también maquillajes, de la cara toda blanca o incluso con rayas rojas. Y el sumo. El sumo también es algo que sigue vigente, aunque curiosamente la gran parte de los campeones de sumo hoy en día en realidad son mongoles y no japoneses. Porque claro, es una cultura que está muy como decayendo un poco, pero la serie, por ejemplo, El aprendiz de sumo, original de Netflix, es una serie muy buena que está levantando un poquito lo que es el interés y a la cultura del sumo. Bueno. Que hablando de tatuajes, por ejemplo, el tatuaje sí está más o medio mal visto en Japón en cierta forma, pero hoy en día, a ver, una persona como él no va a tener problema de caminar en la calle, nadie lo va a discriminar. Lo único es que, bueno, lamentablemente en algunas aguas termales, balnearios públicos, no permiten personas con tatuaje. Yo tengo en mi barrio un balneario donde puedo entrar con tatuaje, porque claro, antiguamente estaba relacionado con el tema de las mafias, que por cierto, el tema de las mafias está bastante en decadencia. Todo lo que es la mafia yakuza tradicional está decayó mucho en los últimos años y ahora tristemente está ganando un poco más de terreno todo lo que son mafias extranjeras. Digo triste no porque sienta lástima por la mafia japonesa, sino porque siendo que se estaba eliminando un lado, es como que el mal viene por otro lado. Que hablando de crimen organizado, por ejemplo, en el caso de la policía, no es corrupta. Nunca se te ocurra querer sobornar a un policía en Japón porque primero no va a entender qué es lo que estás queriendo hacer y segundo, que si se da cuenta y dice, ah, me está queriendo sobornar, fuiste, te va a llevar a un calabozo y olvídate porque acá no hay habeas corpus, ya lo he explicado en un video y vas a estar casi como 20 días encerrado y no te va a gustar. Donde sí hay corrupción policial ya es en cosas un poco ya de mayor nivel, ¿no? En las grandes ligas, digamos. O sea, comisarios de policías que estén arreglados con mafias, políticos, lo que sea. Eso sí, siempre va a existir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero sí, Japón es uno de los países más seguros del mundo. Es un país en el que las chicas, por ejemplo, pueden caminar de taco alto, minifalda, borrachas a las 2 de la mañana, volviendo caminando a su casa en un callejón oscuro sin ningún problema. A ver, de que hay criminales sexuales en Japón, obviamente lo hay. Pero, en sí las mujeres pueden hacer exactamente lo que acabo de decir y en la mayoría de los casos no les va a suceder nada malo. Y eso es lo bueno, ese nivel de seguridad. No hay robos, no hay carteristas. Lo único que puede llegar a haber, y es extremadamente específico, son estafas de personas africanas en el barrio de Shinjuku y ya lo he explicado también en un video de estafas que pueden suceder en Japón. Los deportes líderes en Japón, en primer lugar está el béisbol, después está el fútbol, después, bueno, por ahí el vóley, un montón de deportes. Pero lo que a mí me gusta de Japón es que la gente no tiene discusiones ni por fútbol, o sea, deportes en general, no tiene discusiones por política ni discusiones por religión. Primero que nada porque hay demasiada variedad de deportes y la gente como que, si bien el béisbol es el deporte más vendido del país, no a todos les gusta el béisbol. Lo que es religión, afortunadamente las religiones japonesas, que son el budismo y el sintoísmo, son religiones que no son muy imponentes, no son parte de la educación del día a día y por lo tanto se conservan más como algo tradicional y como parte de la cultura y por eso la gente no discute mucho sobre religión. A menos que nos lleve a casos extremos como gente que entra a sectas religiosas, que ahí sí son un poco más extremistas y puede crear conflictos entre familias. Y en cuanto a política, por suerte en Japón nadie discute de política porque la realidad es que a nadie le interesa la política. Porque el japonés promedio no le sabe que
no importa quién elijan como primer ministro, esa persona no va a evitar que cada uno tenga que ir a la misma oficina todos los días a la misma hora, y como mucho puede cambiar un poquito de aumento por acá, un poquito de aumento por allá, pero como que no ven que valga la pena prestar parte de su tiempo como para darle atención a la política. Y además votar en Japón no es obligatorio, es algo voluntario, por lo tanto menos interés todavía. El pasaporte japonés está en el top 7 de pasaportes más poderosos del mundo. Uno con pasaporte japonés tiene acceso a 189 países que se puede ingresar sin tramitar previamente una visa. O sea, para ir de turista, 189 países. Básicamente los países que sí se necesitan visas son países que nadie va, países de África, Medio Oriente, Corea del Norte. Hay dos cosas que son ilegales en Japón, pero están ultra normalizadas. Una es la apuesta. Ya he hecho videos de cómo es el hueco legal que se utiliza en estos lugares que son los pachincos, donde uno puede apostar dinero, pero con una cierta vuelta. Después la otra cosa es el trabajo más antiguo del mundo, que ya sabrán qué hacer. Yo hice muchos videos relacionados al tema y es algo que, bueno, es ilegal, pero se usan muchos huecos legales para que haya muchos servicios de este tipo. Otra cosa que es ilegal y no hay hueco legal, no hay forma, es la marihuana. El tema de drogas, todo es súper ilegal, incluso fumar es un delito, salir positivo en un test es un delito en el que vas a ir detenido, la venta es súper ilegal, así que no traten de conseguir en Japón ese tipo de cosas porque se van a meter en problemas. Así que lo que es tenencia mínima, sea 1 gramo o tengas 5 kilos, es casi lo mismo básicamente. Está igual de fuertemente penalizado. Este lugar no pensaba explicarlo, pero lo teníamos de paso. Los carteles estos gigantes que dicen DVD son salas exclusivas para alquilar, digamos, de forma libre de toda una videoteca enorme, videos para adultos, y alquilarse una sala para ver esos DVDs. Pero sí, lo que quería contar es que todo el cine adulto los genitales están censurados. Qué triste, ¿no? Obviamente Japón es la meca de los videojuegos. Es el país donde dio a luz las grandes marcas como Nintendo, Sega, PlayStation. Bueno, la mayoría de las grandes marcas de videojuegos nacieron en Japón. Y los juegos más famosos, desde el Mario, Donkey Kong, hasta juegos que no parecen japoneses como Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear, son juegos japoneses. Lo que sí es un país en el que no se juega tanto juegos online de PC. Eso ya es como que más famoso en países de Asia como China o Corea. En Japón hay, pero no es tan fuerte. Acá como que el gamer es de la consola, ¿no? Esto es un konbini. Konbini es lo que se le dicen a los mini-stop, 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Hay por todos lados, están 24 horas, venden de todo, te salvan de la vida. O sea, el que conoce ya el canal de hace tiempo sabe que esto es el paraíso y está siempre. Tienen de todo. Otra cosa es que obviamente Japón es un país en el que nacieron muchas artes marciales. Karate, Iaido, Aikido, Judo, Jiu-Jitsu, Ninjutsu. Pero hay que tener muy en claro, la mayoría de los japoneses no saben ningún arte marcial. Es más, son una porción muy reducida de la población que hace artes marciales, ¿no? Entre marcas japonesas populares que tal vez a muchos les suenen están Nissan, Casio, Sony, Nikon, Canon, Sharp, Panasonic, Hitachi, Honda, Toshiba, Yamaha, Seiko, Mitsubishi, ASICS. Y Toyota es la marca líder automotriz del país y es la que más exporta, que es más, el 18% de la exportación del país es automotriz. Que bueno, entre eso, el líder de ese 18% es Toyota. Y otra cosa, por ejemplo, de Tokio específicamente, es el sentido de la moda. Las chicas se visten muy bien, los chicos se visten excelente, impecables todos, y lo bueno es que todos tienen sus propios estilos.
O sea, hay tipos de modas con nombres específicos, pero hay de todos los gustos. Cada uno como que, a ver, están las chicas que visten, que parece que llevan vestido de domingo de los años 50. Después están los estilos que vienen del Gothic Lolita, que se llaman Jiraqué, que es una versión simplificada de una moda muy, muy excéntrica, pero lo simplificaron y queda, la verdad que es una moda que muy interesante. Después están mucho los oversize que de ropa abultada, pero o sea, todos se visten de forma que todo les queda muy bien. Así, o sea, se siente mucho en Tokio ese sentido de la moda que tiene la gente en general. Este es el cruce donde todo el mundo levanta el teléfono, así que vamos a hacer lo mismo. Vos, mientras tanto, tenés que suscribirte, ¿entendés? Si me encontrás, te tenés que suscribir. Acá estoy, amigo, acá. Así que eso, suscríbete. Eso nada más, amigo. Tenés que suscribirte porque estamos cerca del 1.000.000. Y seguimos con el video. Dale, seguimos. Dale. En Japón se come de todo. Y cuando hablo de todo es que el paladar japonés es muy amplio, es muy abierto. Ojo, no lo confundan con China. Acá no se come ni perro ni gato. Lamentablemente sí se consume ballena. Hace 50 años atrás era muy común que estuviera dentro del menú escolar. La gente que tiene más de 60 años, es muy común que hayan comido ballena cuando eran chicos en el menú de la escuela. Porque claro, era un animal grande y salía mucha carne y era una época pobre de Japón también. Hoy en día se consume muy poco, en lugares muy específicos, pero se consigue y lo he visto no hace mucho. Y también es gracias a ese hábito alimenticio que tienen los japoneses de que hay muy poca obesidad. Es más, Japón es el país desarrollado con la tasa de obesidad más bajo del mundo, que es del 3,5%. Hay gente obesa, pero la verdad es bastante poca. Y no, eso de que en Japón es ilegal ser obeso, y eso también es otro mito que es muy mal explicado. El plato popular, el del pueblo, el barato, abundante y rico es el famoso ramen, obviamente. Después el que es más un poquito, digámoslo un poquito más gourmet, el que es el más tradicional es el sushi. Obviamente, en Japón es sushi y ramen, son los dos platos líderes del país, ¿no? Es lo más básico que tenés que probar el día que vengas al país del sol naciente. Y donde vayamos a comer, lo bueno es que el agua siempre es gratis y no hay cultura de propina, por lo tanto, a donde vayas nunca tienen que dejar propina. En Japón existen 40.000 títulos de anime, porque claro, acá lo que es el anime es como Hollywood para Estados Unidos. La gente está acostumbrada a ver cosas en anime o leer manga, o sea, historietas, porque hay para todos los géneros, no son cosas hechas para chicos. O sea, uno puede, no sé, una persona mayor que le gusta el golf, hay mangas, historietas que tratan de golf, o sea, tenés absolutamente todos los temas y géneros hechos, habidos y por haber dentro de historietas o en algunos casos en series animadas. Y mucha gente cuando viene dice, ¿por qué no hay cosas de Mazinger? ¿Por qué no hay cosas de Candy Candy, de Heidi? Y claro, mucha gente mayor que viene a Japón piensa que van a encontrar mucho de los animes nostálgicos de su época. Pero la realidad es que hay, justamente al haber 40.000 títulos de anime, obviamente los más viejos que pasaron de moda no van a estar por todos lados. O sea, Dragon Ball se lo sigue viendo hoy en día, pero porque hay cosas relativamente recientes de Dragon Ball. One Piece está actualmente en transmisión, por lo tanto hay cosas de One Piece por todos lados. O sea, los carteles, productos que se vean de anime es de cosas que están actuales, digamos, que son vigentes. Y el robot más famoso de Japón es el Gundam, que muchas personas ven al Gundam gente y dicen, oh, miran un Transformer. En Japón se bebe mucho alcohol, incluso se puede beber en la calle, pero es muy chistoso porque no se puede fumar caminando en la calle. Por ejemplo, en las ciudades hay áreas designadas para fumadores en la vía pública y la edad para poder fumar o beber alcohol es de 20 años. Pero si uno quiere ir a un servicio de chicas, con 18 está bien. Y por otro lado, hay máquinas expendedoras por todos lados. Y el transporte público de Japón está entre los 3 mejores del mundo, porque tiene muy buena conexión, porque está muy bien mantenido, porque es súper limpio, seguro.
aunque el precio no es el más barato que se puede encontrar. Un viaje mínimo cuesta más o menos $1,50, $2, depende de la distancia. Pero sí, el servicio es impecable, muy puntual. Y deja de funcionar entre las 12 de la noche y 5 de la mañana aproximadamente. En cuanto a comida, no importa dónde vayan, la comida siempre va a ser buenísima. Nunca digan este lugar si no sé si es bueno, si es malo. Es más, diría que los lugares que no tienen que entrar a comer son los lugares donde hay cola. Porque normalmente son lugares que se hicieron virales en alguna nota o virales en TikTok, es lo más típico, o sino porque tienen muchas reviews. Y la realidad es que el lugar lo único que hace es aumentar tu expectativa, va a ser igual de bueno que un lugar vacío. No digo que esos lugares tengan que ser malos, pero los lugares vacíos normalmente son igual de buenos. Por eso yo voy a comer acá porque nunca entré y se ven comida bien, nada. Dicho y hecho, nos metemos en un lugar completamente desconocido, pero que está lleno de gente. Además, otra cosa, que está lleno de gente local. Igual esto no es comida japonesa, vendría a ser comida china, japonizada, porque si vas a China dudo que comas el mismo plato. Salud. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.